¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Hoy vamos a platicar un tema que está muy interesante. El tema de la reforma laboral en México desde hace varios meses trabajó en cambiar algunas disposiciones legales que tienen que ver con la solución de los conflictos laborales. También hubo reformas en el tema del sindicalismo. Chihuahua ha estado trabajando ya en el último año muy fuerte en el tema de lo que se le ha llamado la reforma laboral y que ha cambiado pues prácticamente todo lo que se conocía hasta entonces. Hoy vamos a platicar con el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con Enrique Sertucha, a quien le doy la bienvenida. Director, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias, te agradezco el espacio y agradezco al auditorio que nos esté escuchando. Pues ya más de un año de que en Chihuahua ya se está implementando la reforma laboral. ¿Cuáles han sido los cambios que se han visto en esta rama muy importante del país? Bueno, como bien lo dijiste, estuvimos contigo, nos invitaste, me acuerdo los primeros días del mes de octubre, acabamos de llegar, estábamos recién desempacados, como se dice, abrimos las puertas el 3 de octubre del año 2022, entonces sí, ya se fueron 12 meses en los cuales estamos muy contentos, más no satisfechos, porque queremos seguir dando a conocer esta reforma laboral. Es la reforma laboral más importante en los últimos 100 años. No nos dejarán mentir todos los actores del mundo del trabajo, tanto trabajadores, empleadores, sindicatos, abogados, académicos, que es la reforma más importante, una reforma que trabajaron cientos de personas para poder consolidar. Es importante mencionar que esta reforma ya se había consolidado en otros países del continente y que era muy necesaria implementarla aquí en nuestro país. Afortunadamente se implementó la reforma en el año 2017 a la Constitución y 19 a la reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Entre estas se da la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta reforma en Chihuahua, director? Pues bueno, el impacto ha sido muy importante, muy positivo. Como tú sabes, el estado de Chihuahua, junto con otras 10 entidades del país, incluidos otros estados del norte como Sonora, Tamaulipas, incluso la Ciudad de México y por supuesto el estado de Chihuahua, el estado grande, inició sus actividades en la tercera etapa en el año 2022. Entonces, a lo largo de estos 12 meses hemos transitado hacia una cultura de la conciliación, hacia una cultura de dejar atrás los viejos juicios que duraban 5, 10, 15, incluso 20 años, y eran en detrimento a todos los actores del trabajo. Al trabajador, porque no veía un solo centavo hasta después de 10, 15 años. Para el empleador, en ocasiones cuando se comprobaba el despido injustificado, pues bueno, tendría que pagar una suma importante, en donde empresas pequeñas se veían muy afectadas en ese sentido. Y algunos abogados, no puedo decir de todos, había muy buenos abogados, pero como todo, había abogados que incluso pues aprovechan de esa situación del trabajador, entonces iban a juicios de años en donde les tocaba un porcentaje muy alto si llegaba a ganar ese laudo el trabajador. Entonces eso lo vamos dejando atrás en esta reforma laboral muy importante. Entonces ahora apostamos por una conciliación y que se resuelva por esta vía la mayoría de los asuntos y que un porcentaje menor se vaya a los tribunales. Recordemos que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, y se crean los centros, el centro federal y el centro local, y también nuevos tribunales laborales, pero que ya dependen del Poder Judicial. ¿Cuál ha sido la resistencia principal a vencer? Todo cambio implica a veces alguna resistencia. En el caso de la reforma laboral, director, y con lo que ha visto en este año, ¿qué ha sido lo más difícil de transitar? Pues bueno, los primeros días de octubre de 2022
nos enfrentamos a un desconocimiento de la ciudadanía. La ciudadanía no sabía qué era el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Llegaban a nuestras instalaciones, a nuestras oficinas y preguntaban qué se hace aquí, en qué me pueden ayudar, a qué se dedican, etcétera. O gente que seguía asistiendo a las juntas los primeros meses y decía, oiga, me despidieron, no me pagaron esta prestación, tengo problemas con el IMSS, con Infonavit, con Afores, y se seguían presentando con los compañeros de las juntas. Entonces, primero, lo más importante fue darnos a conocer al pasar de los días, de las semanas, de los meses, a esta institución. Gracias a medios de comunicación como tú, que nos proporcionas un espacio, y digamos también el comentario de boca en boca de la gente, se fue dando a conocer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, primero fue darnos a conocer en el estado de Chihuahua. Y otro tema muy importante, también cambiar la ideología de los actores del mundo del trabajo, principalmente de los trabajadores, donde ahora sí encuentran a una institución que les va a resolver su problemática en menos de 45 días. Creo que los trabajadores habían perdido un poco la confianza en las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban rebasadas, que tenían cargas de trabajo, que incluso en ocasiones, pues derivado de las cargas de trabajo, si alguien no metía recursos, no metía las promociones correspondientes, pues no se movía un asunto, y eso era lamentable. Entonces, fue recuperar esa confianza en los trabajadores, también que esta institución da resultados de manera muy rápida, muy eficiente. Entonces, ese tema fue importante tocarlo con los trabajadores, pero se fue cambiando esa mentalidad cuando llegaba un trabajador y encontraba una respuesta y le pagaban lo que le correspondía en apego a la ley, pues eso nos va dando credibilidad y confianza a esta institución. Ahora que toca el tema de las juntas, director, pues no, yo creo que sí le ha tocado escuchar que les dicen las junglas, ¿no? Las junglas, o les decían las junglas de conciliación y arbitraje, por todas estas situaciones que se prestaban. Y ahí estaba mi pregunta, se hablaba de compañeros litigantes que se presentaban o se presentan, no sé, pues muchas malas prácticas, sobre todo en el tema de corrupción. ¿Esta reforma cómo vino a cambiar este tipo de prácticas o denuncias? Pues bueno, esta reforma también quiere erradicar todo tipo de corrupción que se daba en estas juntas. No podemos generalizar, creo que así como había muy malos elementos, tanto en las juntas como abogados que litigaban en ese sentido, no podemos generalizar. Sí. Siempre lo he dicho, siempre he puesto, he remarcado esa situación, pero sí, lamentablemente había gente que sí se prestaba a las malas prácticas, que no movía los asuntos, si la gente no les daba ahí una propina, una ayuda, que para el refresco, como se menciona, ¿no? Vulgarmente. Entonces eso era muy lamentable. Entonces, con este nuevo sistema laboral en la materia de conciliación individual se quiere erradicar esto. Ahora el trabajador lo despide, no le pagan una prestación, acude con nosotros, un abogado orientador le va a dar una asesoría, incluso le va a mencionar con pesos y centavos cuánto le corresponde por los años que laboró, por el puesto que desempeñaba, etcétera, etcétera. Entonces el trabajador se va con otra idea totalmente distinta de cómo llegó a la oficina, ¿no? Tenía un desconocimiento y no tenía por qué saber, pues no son abogados, no son abogados laboralistas, pero nosotros estamos para apoyarles. Entonces cambia el chip del trabajador cuando ya conoce sus derechos. Esa es una primera instancia. 2, se le cita al empleador de manera muy rápida, únicamente mostrando su credencial de elector, porque es un trámite personal, es importante mencionarlo. No lo puede ser el abogado, una persona de confianza, no lo puede ser un familiar, tiene que hacerlo directamente el actor, en ese sentido, el trabajador. Entonces, con eso nos quitamos intermediarios, es un trámite totalmente personal. Y de ahí se llama en menos de 15 días a su empleador, en donde se va a sentar el trabajador, el representante legal del empleador y nuestro abogado conciliador. El abogado va a velar porque no haya renuncia de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo conozcan todos los ciudadanos que nos escuchan, es que va a velar porque a usted se le paguen sus prestaciones irrenunciables, como lo es pues el aguinaldo, si le deben una quincena de salario, las vacaciones, la prima mejor vacacional, la prima antigüedad si tiene más de 15 años de servicio. Entonces son prestaciones irrenunciables. Por esto va a velar el abogado conciliador. Entonces,
Con esto nos quitamos viejas prácticas donde a lo mejor algunos empleadores le ofrecían al trabajador una cifra muy por debajo de lo que en realidad el trabajador tenía que recibir. ¿Cuántos casos ha resuelto el Centro Federal de Conciliación aquí en Chihuahua? Bueno, queremos informar que a lo largo de estos 12 meses hemos apoyado, asesorado, orientado a más de 8,000 usuarios en el estado de Chihuahua. ¿Y cómo se han resuelto estos casos? Fueron 8,000 orientaciones que se tradujeron en 6,500 solicitudes de conciliación. ¿Qué quiere decir? De estas 8,000 personas que acudieron por una orientación, 6,500 aperturaron una solicitud de conciliación. De estas 6,500, más del 70% se resolvieron por la vía de la conciliación en menos de 45 días. Entonces, en 45 días estas personas resolvieron su bronca. Resolvieron su problema laboral, se sentaron en una audiencia de conciliación, pudieron ser también apoyados por compañeros. Si no tenían un abogado particular, los puede representar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que son abogados que ustedes saben son abogados laboralistas totalmente gratuitos, que dan un acompañamiento de inicio a fin a cualquier trabajador. Entonces llega la audiencia de conciliación, ya sabe el trabajador cuánto le corresponde. Si el empleador da una propuesta apegada a la ley, se ratifica un convenio de conciliación, y que en ese mismo momento, en la mayoría de los casos, le puede estar depositando, haciendo una transferencia o entregando un cheque al trabajador en ese momento. Entonces, cuando se ratifica el convenio, el conciliador lo firma, tiene la atribución para que tenga el carácter de cosa juzgada y les entrega un ejemplar a las partes para que al rato no aparezca una persona y diga, oiga, pues quiero reclamar esto o aquello, etcétera. Entonces, es protección tanto para el trabajador como para el empleador como para la institución. Entonces, así se resuelve. Veo que uno de los principales o uno de los principios de esta reforma laboral es el tema de la conciliación. ¿Por qué la conciliación, director? Y ya no buscar estos pleitos legales que se daban anteriormente. Bueno, esta reforma laboral apuesta por la conciliación. ¿Qué queremos? Que se resuelvan rápido, de manera eficiente, que las partes se queden satisfechas obviamente con el acuerdo que se da en estas audiencias. Y con esto, que el menor número de conflictos llegue a una demanda. Entonces, aquí en el estado de Chihuahua, si 70% se está resolviendo por la conciliación, llega un número menor al 30% a los tribunales laborales. Eso les permite a los tribunales poder analizar, revisar muy a detalle los asuntos y poder resolver de la mejor manera. Bueno, aunque eso le corresponde a los jueces, pero bueno, eso es el modelo por el cual estamos apostando. Entonces, en ese sentido, pues estamos contentos. Después de este primer año, ¿qué sigue, director? Pues bueno, también te quisiera comentar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral implementó 2 plataformas muy, muy importantes. El REMPE, que es el registro de acreditación de personalidad. Tú lo sabes, los abogados siempre cargaban su poder notarial para acreditarse ante las audiencias. Esto se acabó. En el Centro Federal les vamos a entregar un código QR a todos los abogados para acreditar personalidad. Entonces, se acabó eso. Así que cuando vayan a nuestra oficina, pregunten por esta plataforma, lo registramos y les entregamos el código QR. Y una plataforma muy importante que se acaba, digamos, de sacar del horno, como se dice, es el REPOLAB, el repositorio laboral. ¿Qué hizo el Centro Federal? Les pidió a todas las juntas federales y locales que trasladaran toda su documentación al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se trabajó de manera electrónica y ahora más de 600,000 documentos se encuentran en este repositorio laboral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier sindicato puede revisar desde la comodidad de su casa o de su oficina cualquier trámite de ese sindicato desde su creación en 1980 hasta sus tomas de nota, reglamentos interiores, ahora en esta plataforma que quiero decir que es una de las más importantes a nivel continente en materia laboral y la más importante a nivel nacional. ¿Qué tranquilidad le da a los sindicatos esta plataforma?
Pues mucha, porque ahora pueden revisar todos sus trámites que hayan realizado en esta plataforma de manera muy sencilla, muy ágil, donde pueden decir, oye, ¿cómo vamos en nuestro reglamento interior? ¿Cuándo se hizo el último reglamento interior? No, pues se hizo hace 2 años, hace 3 años, y ya ahí incluso lo pueden visualizar, revisar, analizar, y eso siempre permite poder realizar mejores trabajos, mejores documentos, en ese sentido, más acerca a la realidad de cada una de estas empresas en ese sentido. Oigan, y hablando de sindicatos, ¿ha crecido la conformación de sindicatos en el estado? Al menos en los que usted ahí tiene registro. Pues no tenemos el dato de que hayan crecido, sin embargo hemos tenido una buena respuesta de los sindicatos. Más de cerca de 400 sindicatos legitimaron su contrato colectivo en el estado de Chihuahua. Es la cifra que tenemos, cerca de 400 sindicatos legitimaron su contrato colectivo. ¿Cuántos no? ¿Tenían el número? No tenemos el dato en este momento, se maneja obviamente en la Ciudad de México, no me gustaría darles un dato impreciso, solamente tenemos ese dato que manejamos en nuestra plataforma, que lo conocemos, entonces es el dato que tenemos, pero me gustaría comentarte que de 130,000 contratos que existían antes depositados en las juntas, solo legitimamos 30,000 contratos colectivos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Desaparecieron más de 100,000 contratos colectivos que eran contratos de protección, contratos que no conocían los trabajadores, contratos que no representaban mejores prestaciones para los trabajadores y sus familias. Entonces, ahora sí tenemos 30,000 contratos a nivel nacional, pero que en verdad conocen los trabajadores, les dieron un ejemplar para que lo revisaran, se llevaron votaciones personales, libres, directas y secretas en urnas, que fueron abogados verificadores de este centro federal a cerciorarse que no hubiera compra de votos, amedrentamiento, que se llenaran urnas. Entonces, si todo se llevó conforme a la ley, se legitima ese contrato colectivo. Y en este momento tenemos 30,000 contratos colectivos legitimados, pero que ahora sí los conocen los trabajadores. En Ciudad Juárez, ¿cómo se ha comportado la aplicación de la reforma laboral? Sobre todo porque tiene un ingrediente muy importante que es el fronterizo, y que hay una gran dominante que es el sector maquilador. Bueno, ahí les quiero comentar que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral interviene y tiene la atribución en las maquilas que son de la industria automotriz. Es importante mencionar la competencia, ya que lo tocaste, de acuerdo al 527 de la Ley Federal del Trabajo, existen 2 centros de conciliación, el Centro Federal, a la cual representamos, y el Centro Local. Quisiera decir que todos los trabajadores, empleadores, sindicatos tienen que acudir a este centro federal si trabajan en la industria minera, metalúrgica, siderúrgica, elaboradora de alimentos, bebidas, banca y crédito, medios de comunicación, industria calera, cementera, vidriera. Todos son de industria federal, incluidos los organismos descentralizados. Lo que no marca el artículo 527 es de competencia local. Así que a todos los trabajadores que nos escuchan, sindicatos y empresas, les decimos que la instancia correspondiente a la cual tienen que acudir, si marca el 527, es a este centro federal. Pero en Juárez, ¿cómo ha evolucionado la aplicación de este sistema entonces, del nuevo sistema laboral? En Juárez hemos tenido también, en general en todo el estado de Chihuahua, y la pregunta concisa que me haces en Juárez, hemos tenido buena respuesta. Cuando a un trabajador, digamos, se le despide, pues bueno, el trabajador sabe que ya tiene un aliado de su parte y acude al centro federal. De inmediato se llama al empleador para que obviamente se le pague al trabajador lo que corresponde. Entonces, estamos dando a conocer nuestras actividades, nuestras atribuciones, la tarea que tenemos con los trabajadores en ese sentido. Entonces, yo creo que ha habido un buen comportamiento en este sentido de la reforma laboral, en todo el estado de Chihuahua, incluyendo Juárez, en donde los empleadores han tomado de buena manera esta gran responsabilidad y este cambio radical de cómo se hacían las cosas anteriormente en el viejo sistema o tradicional, como se menciona. Entonces, creo que se han mejorado las condiciones de los trabajadores, incluso con esta legitimación de contratos colectivos a la cual algunas maquiladoras entran en este sentido. Pues bueno, se tienen que mejorar las condiciones de los trabajadores porque tienen mejores prestaciones y ahora, si no las cumplen, pues tienen a dónde acudir para reclamarlas.
Pues algo más que desagregar, director. Pues bueno, únicamente seguir invitando a todos los trabajadores, empleadores y sindicatos a que acudan a nuestras 3 oficinas. Tenemos una en Ciudad Juárez, en Boulevard Gómez Morín, número 7045, piso 3, aquí en Chihuahua, en Plaza Victoria, local 26 y 27, aquí en Colonia Centro, y en Hidalgo del Parral, en Escalerías número 14, Barrio El Conejo. Ahí estamos para atenderles de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, y recuerden, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Pues muchísimas gracias, director. Muchas gracias a ti, Pedro. Y yo agradezco de nueva cuenta a Enrique Sartucha, quien es el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al habernos acompañado en este espacio. Ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos hasta la próxima.